que son para ti los cánticos, son para ti, Señor Padre. Te ministran es a ti, papá, no a nosotros, papá. Por eso ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Dios. Que cantemos con un corazón de verdad, papá. Aun cuando cantamos que te amamos, papá, no sean mentiras, que sea una verdad, papá. Ay, papá, porque cuántas veces lo hemos hecho, papá. Queremos cantamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, te amo. Qué mentira, papá. Qué mentira cuando aún amamos el pecado, cuando aún amamos lo que hay dentro de nosotros, papá. Idolatramos, Señor Padre, muchas cosas, Padre. Qué mentira, Señor. No queremos cantar más mentira, Padre. Queremos cantar una verdad, papá. Proclamar una verdad, Señor Padre. Es una oración cantada, papá. Y queremos orarla con el corazón, cantarla con el corazón, Señor. Ay, papá Dios. Por favor, Padre. Ayúdanos como este remanente, este pueblo que tú estás levantando, papá. Un pueblo que tú has escogido, papá, que nos sacaste, Señor, de donde estábamos, papá. Nos sacaste de lo de bar, papá. Ay, Señor, y nos trajiste aquí, papá. Nos trajiste, Señor Padre, a estar con el Rey, a comer de la mesa del Rey, a vestir las ropas del Rey, papá. Ay, Señor Padre, cuando nosotros éramos, Señor, como nada, papá. Éramos como Mefiboset, Señor. Ay, papá, que no podíamos caminar ni siquiera eso, papá. Que estábamos en lo peor de la tierra, papá. Y de ahí nos escogiste, Padre. Ay, papá Dios, por eso tú dices en tu palabra que tú escogiste de lo más vil y lo menospreciado, papá. De lo que los hombres pensaban que ya no se podía más, papá. De lo que nosotros pensábamos que ya no había en nosotros remedio. Pero para eso nos has escogido a nosotros, papá. Ayúdanos a aprovecharlo, papá. Y ayúdanos a ser agradecidos contigo, Padre. Tener ese agradecimiento contigo por lo que has hecho con nosotros, papá. Ay, papá Dios. Aún, papá, porque al principio, Padre, eran hombres, Señor Padre, muy vigorosos, papá, que pensaban, Señor Padre, que iban a entrar, papá. Y no, papá, ellos se salieron, Padre, pero por eso nos ha escogido a nosotros, papá Dios. Como Saúl, papá Dios, era un hombre alto, papá, bien hermoso, papá Dios, pero ¿qué, Señor Padre? Si no tenía un corazón para ti, Señor Padre. Ay, Señor Padre, y de ahí tú escogiste a David, Señor Padre, un hombre, papá Dios, un joven, Señor Padre, bien de lo más vil, Señor Padre, que trabajaba con ovejas, Padre Santo. Ay, Señor Padre, que no tenía apariencia de nada, papá Dios. Señor, pero a él lo escogiste, papá, y él sí tenía un corazón para ti, Señor. Él sí se entregó a ti, mi Dios, Padre. Él sí, Señor Padre, fue un hombre conforme a tu corazón, Señor. Y nosotros queremos ser lo mismo, papá Dios. Ayúdanos a hacer lo mismo, Padre. Hombres y mujeres conforme a tu corazón. Un pueblo conforme a tu corazón, Señor Padre. Ay, Señor Padre. Porque así mismo hubieron pueblos en el pasado que te sirvieron, papá Dios. Como los valdenses, como los albigenses, papá. Estos hombres y mujeres, papá Dios. Que, Señor, aún a sus niños les decían, ustedes serán para Dios o no serán nada. Ay, papá Dios. Señor Padre, ese mismo pueblo, papá, levántalo aquí, papá. Esos mismos hombres, papá. Esos mismos hombres como los recabitas, como tú nos has enseñado esta semana, papá. Los recabitas, Padre. Esos hombres, Señor Padre, que obedecieron al mandato de su padre. Al mandato, Señor Padre, de sus ancestros, papá Dios. De Recab, Señor Padre, de Jonadab, Señor. Que les mandó a no tomar vino, a no vivir en casas, sino a vivir en tiendas, papá. Y ellos obedecieron a eso. Algo que aparentemente es insignificante, pero para ti valió mucho, papá. Y tú los honraste, Señor Padre. Ay, Señor, pero por su obediencia, Señor Padre. Que nosotros no tengamos la misma actitud de Judá, papá. Que fue un pueblo, papá, rebelde. Que tú hablabas y ellos no escuchaban, Señor Padre. Ellos no escuchaban, Señor Padre. Eran rebeldes, papá, que nosotros no seamos lo mismo, papá. No, papá, no lo permitas, Señor. Sino que nosotros seamos sumisos, papá. Que nosotros seamos, Señor Padre, un pueblo que se someta a ti, papá. Y que te escuche, papá. Que escuchemos tu voz, papá Dios. Por eso queremos prestar nuestros oídos a ti, Señor Padre. Ayúdanos a prestar nuestros oídos para ti, Señor Padre. Solo para ti, mi Dios. Solo para ti, mi Rey. Ay, papá. Porque para eso tú nos hiciste, para escucharte a ti, para hablarte a ti, Señor. Ay, papá, que no nos pase, Señor Padre, que no nos venga, que no tengamos que pasar por el trato, Señor Padre, para tener que aprender, papá. Porque cuántas veces nos ha pasado así, papá. Tú nos quieres instruir por las buenas, tú nos quieres enseñar por las buenas. Tú nos hablas, hijo, hija, escucha, pero Señor Padre, hemos sido tan duros que nos tienes que pasar por un trato, papá. Perdónanos, Dios. No queremos eso, papá. No queremos pasar por el callado de las ataduras, papá, porque tú
Tú hablas de dos callados, papá. Señor Padre, el callado de gracia y el callado de ataduras, papá. No queremos pasar por el de ataduras, no, papá. Ayúdanos, sino a pasar por el de gracia, papá. Ay, Señor Padre, por donde aprendamos por las buenas, papá. Porque aún humanamente, papá, un padre, Señor Padre, o una madre que le instruye a sus hijos, papá, nunca vienen con un rejo ahí mismo, papá. No, ellos empiezan con las buenas, papá. Ellos empiezan con las buenas, les hablan, Señor Padre, pero cuando ese hijo o esa hija no obedece, tienen que darle, papá Dios. Ay, Señor Padre, que no nos pase lo mismo a nosotros, papá. No, Señor, sino que nosotros, Señor Padre, aprendamos de una vez, papá. Eso ayúdanos, papá. Yo te pido por toda, Señor Padre, toda la juventud, papá Dios, para que aprendamos nosotros también, papá. Porque cuántas veces, Señor, como jóvenes, papá, pensamos que podemos más que los de mayor edad, papá Dios. Pensamos que porque somos jóvenes y tenemos fuerzas, papá Dios, podemos hacer algo, papá, cuando nosotros no somos nada, papá. Señor Padre, hay mucha herencia en nosotros, Señor Padre, hay muchas cosas, Señor Padre, y no nos dejan, papá Dios. A eso ayúdanos, papá, a todos. Ayúdanos a todos, mi Señor. Ay, papá Dios. Que, Señor, nos aprendamos a someter a las autoridades que tú has puesto, papá. Porque aún, Señor Padre, no nos hemos querido someter, papá Dios. Señor Padre, aún a los hombres, papá. Aún a nuestros padres, papá Dios. Los irrespetamos, papá Dios, y no los honramos. Perdónanos, Padre. Perdónanos, Dios, porque por eso es que hoy en día, Señor, han muerto tantos jóvenes, papá Dios. Ay, Señor Padre, porque no respetan a sus padres, porque cuánta falta de respeto a los padres hay hoy en día, papá. Cuando hace tantos años atrás no era así, Señor. No era así, mi Dios. Ay, papá, pero hoy en día, ¿cómo ha faltado el respeto, Señor Padre, hacia la autoridad, hacia los padres, papá? Ay, Señor, ten misericordia de hoy en día, papá, de esos jóvenes, papá. Porque por eso es que han habido tantos muertos, papá. Porque se cumple la palabra. Se cumple la palabra donde dice, honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida, papá. Y porque no han honrado, papá, por eso es que han muerto tantos, papá Dios. Ay, Señor, mi Padre. Ay, papá, y que también levantes esos padres con autoridad, papá. Dale autoridad, Señor Padre, también a los padres para instruir a sus hijos, Padre. Ay, Señor, y que nosotros como jóvenes, como hijos, aprendamos, Señor Padre. Aprendamos de tu palabra, aprendamos cada día más de ti, Señor. Nos sometamos más y más a ti, Señor. Y a todos, papá. Ay, papá. Y gracias por esas personas que tú pones, Señor Padre, al frente de nosotros para instruirnos, papá. Gracias por ellos. Yo quiero darte gracias por ellos, papá. Ay, Señor Padre, porque son puestos por ti, Señor. Y perdónanos por las veces que no los hemos honrado, papá. A nuestros padres naturales o a nuestros padres espirituales, papá. A una de las personas, Señor Padre, nuestros propios hermanos, cómo nos instruyen, Señor Padre. Hermanas, cómo nos instruyen a nosotros, papá Dios. Perdónanos por las veces que no los hemos honrado, papá Dios. Perdónanos y ayúdanos, papá, a honrar, a respetar, Señor Padre. Ay, Señor Padre, y a obedecer, Señor. Porque ese es un principio muy grande. El que obedece y el que honra a su Padre, también te honra y te obedece a ti, Señor Padre. Por eso ayúdanos, Dios. Ayúdanos, mi Padre, a todos, Señor. Y sana de toda herencia, Señor. Sana de todo lo que hay guardado, papá. Todas las pasiones juveniles, papá Dios. Que podamos huir de las pasiones juveniles, Padre. Que podamos huir, Señor Padre, de los vicios de pornografía, de los vicios de masturbación, papá. Porque cuán cautivos están hoy en día, cuán cautivos estamos hoy en día de tantas cosas, papá. Sánanos, Dios, de todo eso, Señor Padre. Y saca de nosotros todo eso, Señor. Sácalo, Señor. Ay, papá Dios, por favor. Por amor a tu nombre, papá. Por amor a tu santo nombre. Porque en tu nombre, cuando pedimos, papá, nos lo he dado. Tú no lo das, papá. Tú no lo das, mi Dios. Ay, papá. Tú a nosotros nos los concedes, papá. Porque tú dices en tu palabra, nos das conforme a la petición de nuestro corazón. Pero no son cosas naturales, papá. No son cosas de este mundo, papá Dios. Señor, que pedimos, Señor, algo, Señor, terrenal. No es eso, papá. Es lo que está conforme a tu voluntad. Cuando pedimos conforme a tu voluntad, tú nos lo das, papá. Con fe, papá. Danos la fe para pedir, Señor Padre. Danos la fe porque cuán incrédulos hemos sido muchas veces, papá. Pedimos dudando, papá. Pedimos pensando, Señor Padre, que no lo vamos a recibir, papá Dios. Perdónanos por la falta de fe. Y danos la fe, papá. Danos la fe, Señor. Cada día más, papá. Que no aumente, no, papá. Porque no es que aumente, Señor, ni que crezca, no. Señor, porque tú dices que aunque tengamos fe del tamaño de un granito de mostaza, Señor Padre, podemos hablarle al monte que se mueva y se moverá, papá. No es que aumente la fe, sino que
sino que se fortalezca, papá. Fortalécela, Señor Padre. Y los que no tienen, los que no tenemos, dánosla, Señor Padre. Dánosla, papá. Que ya no haya más incredulidad, papá Dios. Ay, papá, porque aquí a ti te ofende mucho. Y como lo decías anoche, papá Dios. Como lo decías anoche, que cuando nosotros, Señor Padre, somos incrédulos, te hacemos a ti mentiroso, papá Dios. Sí, no, y tú no eres mentiroso, tú lo que prometes lo cumples, papá. Pero por nuestra incredulidad, Señor, mi Dios, ¿cuántas veces te hemos hecho, Señor Padre, un mentiroso, papá? Aún humanamente, Señor Padre, cuando yo le digo algo a alguien, Señor, y esa persona no me cree, a mí me ofende. ¿Cuánto más a ti, Señor, que tú eres un Dios santo y puro, papá? Yo que soy un hombre pecador, papá. Pero tú que eres un Dios que lo que prometes tú lo cumples, papá. Lo que tú dices, Señor Padre, que tú lo vas a hacer, tú lo haces, Padre. Padre, ¿cuánto más a ti te ofende, Señor Padre, la incredulidad? Saca la incredulidad, papá. Sácala de todos nosotros, papá. Ay, Señor Padre. Y Señor Padre, aún los que creemos, aún los que creen, Señor Padre, los que creen en ti, papá, que no pierdan la fe, papá. Padre, que no les pase, Señor Padre, como le pasó al rey Asa, Señor. Ese hombre, papá Dios, que al principio vivió tantos años en paz, vivió tantos años confiando en ti, Señor Padre. Ay, papá, pero ya después de un tiempo, Señor Padre, se perdió su fe, Señor Padre, y se apoyó en los enemigos, papá. Y después se enfermó, papá. Enfermó y en vez de buscarte a ti, buscó a los médicos, papá. Ay, Señor Padre, que no nos pase lo mismo a nosotros, papá Dios. Que no perdamos la fe, que no se pierda la fe. Ay, papá Dios. A los que, todos, papá. Todos, Señor Padre, todo este pueblo clamamos, papá. Todo este pueblo, papá, en el norte, en el sur, en el este y en el oeste, papá. Todos, papá Dios. Señor, ponemos ante ti aún las personas, papá Dios, que están en los lugares más recónditos de la tierra, Padre. Aún en los lugares donde hay heldadas, papá. En pueblitos tan pequeños, papá Dios. Pueblitos tan insignificantes, tan pequeños, papá Dios. Islas donde hay hombres y mujeres, papá. Aunque sea uno, pero está reunido, papá. Yo pido por él, papá. Pedimos por él, Señor, mi Dios. Ay, Señor, para que lo fortalezcas, papá. Ay, papá, aún en los que hablan otro lenguaje, papá, los que son de otro idioma, papá Dios, hombres y mujeres de cada tribu, lengua y nación, Señor Padre, todos, papá Dios, yo te pido por ellos, Padre, yo te pido, papá Dios, para que, Señor, asimismo, todos seamos esos reyes y esos sacerdotes, papá, es verdad, papá Dios, porque tú, como lo dice el cántico, Señor, has llamado de toda tribu, lengua y nación, Señor, nos estás constituyendo como reyes y sacerdotes, papá. Señor Padre, que no nos pase como ni a Saúl ni a Elí, papá. Que estos dos hombres no apreciaron, Señor Padre. Y porque no apreciaron lo que tú les diste aquí en la tierra, no lo tuvieron en la eternidad, papá Dios. Ay, Señor Padre, no nos pase a nosotros lo mismo, papá. No, papá, porque es una honra, papá Dios, ser sacerdote tuyo. Ay, papá Dios, es una honra, papá. Señor Padre, que nosotros no la merecemos, Padre. Gracias, papá, por esto, Señor. Gracias por esa oportunidad, mi Dios. Esa oportunidad tan grande, papá. Ay, papá Dios. Y yo aún, Señor Padre, quiero pedir por todos, papá. Por tanto, Señor Padre, Señor mi Dios, que un día, Señor Padre, un día van a estar, papá, los que tú vas a traer, papá Dios. Yo quiero pedir, papá, porque así mismo como por nosotros también clamaron, papá Dios, para que nosotros entráramos a esto, papá. Señor Padre, aún nosotros que estamos ahora aquí, queremos clamar por los que tú vas a traer, papá Dios. Señor Padre, para que cuando ellos vengan, Señor Padre, puedan ver ese testimonio, papá. Señor Padre, y no importa cómo estén destruidos, papá, puedan ser restaurados, papá Dios. Puedan ser saciada su sed, Señor. Porque muchos, Señor, que están buscando agua viva, papá, y no la encuentran, papá, pero los que la encuentran, Señor Padre, yo te pido que sean saciados, Señor Padre, saciados de lo tuyo, papá Dios. Ay, papá Dios, y de ese alimento, papá, de ese alimento, Señor. Padre, por favor, mi Dios, por favor, mi Padre, por favor, que nosotros también, Señor Padre, nosotros también cuando sintamos, Señor, esa hambre, esa sed por lo tuyo, papá Dios, recorramos hacia ti, mi Dios. Yo sé que tú nos das el alimento, porque tú nos lo das todos los días, papá. Que nosotros lo apreciemos, papá Dios. Que nosotros no lo tiremos más a la letrina, papá. Que nosotros no lo tiremos más al piso, donde se lo coman las ratas, donde se lo coman las cucarachas. No, papá. No, que lo aprovechemos, papá. Señor Padre, que nos alimentemos de Él. Que crezcamos, Señor, con Él, Señor. Que crezcamos, que nos fortalezcamos, papá. Padre, Señor. Padre, mi Dios, por favor, Señor. Por favor, mi Padre. Yo te pido, Señor Padre, por los lugares, papá, que tú has escogido para reunión, papá. Los quiero poner ante ti, Señor. Lugares, Señor Padre,
Señor, donde nosotros nos reunimos, papá, para que también seas tú guardando estos lugares, papá. Ay, Señor Padre, que haya administración, que sean